entonces, queridos hermanos, ahora entramos ya a la segunda parte de este capítulo que ya estamos finalizando, de este capítulo 2 de 1 Timoteo, que abarca desde el versículo 9 al versículo 15. Y entramos ya a una posición con respecto a las mujeres, tratado aquí por el apóstol Pablo, y hay detalles en estos versículos con respecto a lo que el apóstol está expresando con respecto a la mujer. Quiero que observen cómo él dice en el versículo 12, porque no permito yo a la mujer, y empieza a dar ciertas normas y empieza a explicar el apóstol Pablo una cláusula pensada por él, que él la creía en su corazón, ahora vamos a ver por qué, y por eso él la exponía en esta carta. Para eso vamos a empezar a analizar esta segunda parte de este pasaje, donde en realidad nos va a dar la interpretación del lugar de la mujer en la iglesia. Porque hemos dicho también al comenzar la prédica que no se puede leer fuera de su contexto histórico, porque realmente surge totalmente de la situación en la que se escribió, un hecho histórico. El apóstol Pablo estaba viviendo un hecho histórico, y de ese contexto, de ese tiempo y de ese hecho histórico surgen estas escrituras, estas palabras, este pensamiento del apóstol Pablo. En primer lugar, se escribió desde un trasfondo judío, y no ha habido nunca una nación que diera a las mujeres un lugar más importante en el hogar y en la familia que los judíos. Eso se cuenta de todos los tiempos, que los judíos le han dado realmente el valor que la mujer tiene en el hogar, en la familia. Pero oficialmente la posición de la mujer era muy inferior, muy inferior. Para la ley judía no era una persona, sino una cosa. Este tema nosotros ya lo hemos hablado un poquito en cartas anteriores. ¿Cómo era considerada realmente la mujer al punto de no ser considerada una persona, sino una cosa? Estaba totalmente a disposición de su padre o de su marido. Se le prohibía aprender la ley. Escuchen, realmente, ¿no? Porque la mujer no podía acceder a la ley, se le prohibía aprender la ley. Y el instruir a una mujer en la ley era como decir echar perlas a los puercos. Palabras que nosotros decimos de los impíos, de aquellas personas que no quieren saber nada con el evangelio. Decimos es como echarle las perlas a los puercos, porque realmente el puerco, por más que uno lo bañe, va a seguir siendo puerco. Mientras encuentre un barrito por ahí, va a volver a revolcarse. Entonces hay personas que escuchan el evangelio de Dios y no quieren cambiar, no quieren salir del pecado, quieren seguir embarrados, y a esas personas realmente se le puede decir esa frase. Pero sin embargo, aquí se pensaba que instruir a la mujer en la ley era como echar perlas a los puercos. O sea, fíjense en el concepto que tenían los hombres judíos con respecto a sus mujeres. Las mujeres no tomaban parte en el culto de la sinagoga. Estaban encerradas aparte en una sección de la sinagoga. Nadie las podía ver, ellas no tenían ni que asomarse de esa parte de la sinagoga, que algunos le llamaban el gallinero. ¿Dónde estaban las mujeres? En el gallinero. Bueno, son pensamientos, frases expresadas de esos tiempos, ¿no es cierto?, donde un hombre iba a la sinagoga realmente para aprender, pero como mucho una mujer podía ir para solamente oír, nada más. La lección de la Escritura la leían en la sinagoga los miembros de la congregación, pero nunca mujeres. Porque entonces ellos decían, eso sería como quitarle el honor a la congregación. Si una mujer leía un pedacito de escritura de la palabra, era como quitarle el honor a la iglesia. Esa iglesia perdía ya todo el honor, porque una mujer había leído las Sagradas Escrituras. Estaba prohibido el que una mujer enseñara en una escuela, ni siquiera a los niños más pequeños. Una mujer estaba exenta de las demandas concretas de la ley. No le era obligatorio asistir a las fiestas y a los festivales sagrados. O sea,
se dirigían solamente los hombres, los padres con los hijos varones, y las mujeres no le estaba permitido ni tampoco le era obligatorio, no se las podía obligar a asistir a esas fiestas. Las mujeres, los esclavos y los niños eran de la misma clase. Repito, las mujeres, los esclavos y los niños eran de la misma clase. Fíjense en las oraciones de los judíos. Yo admiro mucho a los judíos realmente porque ellos tienen una costumbre buena. Si a veces condenamos las costumbres como malas, también hay costumbres que son buenas, y unas de ellas son la estructura que ellos tienen con respecto a la oración. Ellos se levantaban, lo primero que hacían eran empezar a orar a Dios. Pero en la oración judía de la mañana, un varón daba gracias a Dios porque no le había hecho gentil, esclavo o mujer. O sea, ellos dirían, oh Dios, gracias porque no soy gentil, gracias porque no me has hecho esclavo y tampoco porque me has hecho nacer mujer. Esas serían sus primeras palabras de oración, de agradecimiento a Dios por realmente ser varón y no ser gentil, esclavo o mujer. Hay un dicho de unos rabinos, de los padres Rabí Yosé ben Yohanan. Son citas bastante antiguas, hermanos, sacadas de tiempos bastante ancestrales, pero que nos hacen conocer el pensamiento de los judíos de esos tiempos. Y él citaba lo siguiente: que su casa esté siempre totalmente abierta y que los pobres sean tu familia y no hables mucho con ninguna mujer. Entonces, de ahí que los sabios hubieran dicho que cualquiera que habla mucho con una mujer traía desgracia sobre sí mismo. En segundo lugar, se apartaba de las obras de la ley y por último, heredaba el Jena. El Jena es el lago de fuego. Un estricto rabino nunca saludaba a una mujer en la calle, aunque fuera su esposa o hija o madre o hermana. Entonces es un punto para analizarlo realmente, ¿no? Si nosotros lo tomamos con sabiduría, en estos tiempos presentes, creo que estamos en un tiempo donde sería conveniente no tener tanta cercanía con el sexo opuesto. No por el hecho de desprecio, no por el hecho de considerarla una cosa y no una persona, un ser humano, con dignidad y con posición ante los ojos de Dios, igual que el hombre, sino por los espíritus que se están portando hoy las mujeres, diferente a en esos tiempos, portan espíritu jezabélico, espíritu de seducción, espíritu de destrucción de hogares. Entonces, este punto realmente habría que analizarlo. Los judíos lo hacían con una tendencia, con un pensamiento de que les traería desgracia, de que aún sus almas serían condenadas al infierno, que podríamos también analizarlo, ¿verdad? Porque si damos lugar al enemigo, a veces una pequeña confianza al sexo opuesto nos puede abrir la puerta del Jena, nos puede abrir la puerta del infierno. Realmente, que me puse a analizar estos puntos y no son tan malos. Pero bueno, ellos lo hacían con otro pensamiento de degradar a la mujer, de desgracia, de traer desgracia, hasta el punto de que ellos no saludaban ni siquiera a su esposa, no saludaban ni siquiera a su hija o madre o hermana en la calle. Claro, esos son extremos malos. Eso podríamos decir son extremos malos porque son de tu sangre, son tu familia. Son la mujer con la que Dios te hizo uno en todos los aspectos. Entonces vos la encuentras a tu esposa en la calle y te haces el indiferente y pasas de largo como si no fuera nadie. Claro, esos puntos son realmente indignantes, ¿verdad?, de esa época. Si tú la encuentras a tu esposa hoy en el presente, tendrías que correr, abrazarla, amarla, mostrarle a todo el mundo, esta es mi mujer, esta es la esposa mía, esta es la mujer que Dios me ha dado. Nos alegraríamos y nos contentaríamos. Pero bueno, ellos tenían ese pensamiento, ellos tendrían esas costumbres, habían crecido con el pensamiento de que la mujer era algo malo, era una cosa, como decir, algo que compro yo y que lo tengo ahí para usarlo en determinado momento, para determinadas cosas. Entonces, bueno, queridos hermanos, estamos aprendiendo bastante. En estos tiempos, sepamos ser prudentes, sí, sepamos ser prudentes y sepamos discernir cómo somos ante los ojos de Dios. Entonces, se decía de la mujer que su misión es enviar a los niños a la sinagoga. Las madres tenían que preparar a sus niños pequeños para enviarlos a la sinagoga. Segundo, tenían que atender las cuestiones domésticas de la casa. Y en tercero, dejar libre a su marido
para que estudie en las escuelas rabínicas. Y en cuarto, mantener la casa para él hasta que vuelva. No sabemos si habían rabinos que se iban, o sea, tenemos Zacarías, por ejemplo, cuando ellos iban por una temporada al templo, tenían que cumplir una temporada en el templo. Entonces, hay muchas de estas mujeres que tenían a sus esposos estudiando en las escuelas rabínicas. Algunos podían trasladarse en el día, otros no. Entonces, la mujer tenía la obligación de mantener esa casa hasta que su esposo regresara de la escuela, donde había ido a perfeccionarse, a estudiar, a aprender de la ley de Dios. Y vamos ahora al segundo trasfondo en el cual se escribieron estas cartas. Dijimos que el primero se lo hizo en un trasfondo judío. El segundo se escribió desde un trasfondo griego. Y el trasfondo griego ponía las cosas realmente o doblemente difícil. Si hemos visto que el trasfondo judío ponía difícil la situación de la mujer, el trasfondo griego doblemente difícil. También lo hemos hablado a este tema, pero lo vamos a recordar un poquitito en este tema que ahora Pablo lo expone. El lugar de la mujer en la religión griega era realmente bajo. El templo de Afrodita en Corinto tenía 1000 sacerdotisas que eran prostitutas sagradas y todas las tardes cumplían su función en las calles de la ciudad. Y luego el templo de Diana en Éfeso tenía centenares de sacerdotisas que se llamaban Melisae, que quiere decir abejas, cuya función era la misma. ¿Cuál era la función? Endulzar a los hombres. Eso es lo que hacen las abejitas, nos dan esta rica miel que endulzan nuestro paladar. Y eso es lo que hacían estas sacerdotisas en Éfeso, sacerdotisas de templos paganos, por supuesto, los templos griegos, donde ellas salían como las abejas a endulzar a los hombres. Entonces, una mujer griega respetable, porque estamos hablando de mujeres supuestamente religiosas, sacerdotisas, pero eran prostitutas, pero para que una mujer griega sea respetable, llevaba una vida muy recluida, muy recluida. Segundo, vivía en una parte de la casa a la que no accedía nadie más que su marido. Y en tercer lugar, no estaba presente ni en las comidas. La verdad que qué triste, ¿no?, que fueron esos tiempos para esas mujeres. Yo no sé qué habrán sentido en su corazón, porque las mujeres tienen alma igual que los hombres, ¿no? ¿Qué habrán sentido que tenían que estar recluidas? Perfecto. Podemos decir que el lecho matrimonial es algo exclusivo, es algo, pero no era solamente el lecho matrimonial. Era el estar, el habitáculo de la mujer, era el tiempo. De la mujer solamente podía ingresar el hombre y ni siquiera podía comer con su marido, tenía que comer sola. En cuarto lugar, nunca se la veía sola en la calle, siempre tenía que ir acompañada de otra mujer. Son principios buenos realmente. En mis épocas se acostumbraba a eso. Si íbamos al médico, si salíamos a la calle, a cualquier lugar siempre teníamos que ir acostumbrados. Pero bueno, el tiempo, el progreso, el feminismo y tantas cuestiones más, y el arduo trabajo que hoy se necesita en la casa, en un hogar, que el hombre trabaje, la mujer trabaje, que la mujer muchas veces tiene que manejarse sola. Pero creo que es una costumbre buena que la mujer salga a todos lados acompañada, es de buen testimonio. Siempre se va a hablar mejor de una mujer que sale acompañada y que se la ve en todos lados acompañada de otra mujer, o de un hijo, o de un esposo, que a una mujer que anda sola. Siempre habrá más desconfianza en esos temas y en esos detalles. Pero bueno, estamos hablando de las mujeres griegas, donde ella nunca podía salir sola. Nunca asistía a ninguna reunión pública. El hecho es que si en un pueblo griego las mujeres cristianas hubieran tomado una parte activa y hubieran hecho, por ejemplo, uso de la palabra, la iglesia se hubiera ganado inevitablemente la reputación de ser una guarida de mujeres livianas. ¿Sí? Porque según el criterio griego, la mujer no tenía que tener participación alguna en ningún tipo de actividad pública. Entonces, si las mujeres en una iglesia se le daba algún tipo de actividad, así sea pequeña, iban a catalogar esa iglesia como una iglesia liviana, manejada también por mujeres, donde también se le da participación a las mujeres, donde el pensamiento griego era mujer recluida. Entonces,
En sexto lugar, en la sociedad griega había mujeres que no vivían más que para vestirse y peinarse elaborada y lujosamente. Claro, yo me he puesto a pensar, si la mujer no podía hacer nada, ¿en qué más iba a pensar? En los vestidos y en el peinado, en las joyas, en los perfumes. ¿En qué otra cosa más podría pensar la mujer? Que poner todo su corazón, su amor y su esperanza en las cosas vanas de esta tierra, porque no la valoraban como un ser humano, la valoraban como una cosa. Entonces la mujer empezaba a valorar las cosas como importantes en su vida. Qué triste que es llegar a ese punto. A veces, hermanos, observemos cómo se visten las mujeres, porque yo pienso que una mujer bien amada no necesita llamar la atención con tanto atuendo, con tantas cosas. Yo he tenido la oportunidad de conocer una pastora que realmente se maquillaba demasiado, excesivamente. Era jovencita, pero se maquillaba excesivamente y se vestía de una manera muy llamativa, muy extravagante, podríamos decir. Y claro, es que en las confesiones de amigas, ella decía y contaba que ella siempre se había sentido desde pequeña fea. Entonces, para ella, ser importante era ponerse cosas encima para poder sentirse ella feliz consigo misma y hacer que la gente de alguna manera la miren. Porque claro, era imposible no mirarla. Tenía tantas cosas. Usaba joyas tan extravagantemente grandes, zapatos tan extravagantes y cosas extravagantes, hermano, que era imposible no mirarla. Ni el hombre, ni la mujer, ni los niños. Entonces, por ahí me dio pena de estas mujeres, realmente, que ponían todo su corazón, su amor, su esperanza en esas cosas vanas de la tierra, pero no le quedaba otra porque no había alegría para su vida. Si eran recluidas, ni la mesa podían compartir con sus seres queridos, entonces qué triste, ¿no? Bueno, entonces, hasta los mismos griegos y los romanos se escandalizaban del amor a los vestidos y las joyas que caracterizaban a algunas de sus mujeres. Pero claro, ellos no discernían por qué esas mujeres vivían de esa manera y por qué hacían eso. Nosotros como hijos de Dios con el Espíritu Santo podemos darnos cuenta de esas cosas. Que si esas mujeres no tenían amor, no eran valoradas, no eran consideradas, no eran estimadas, entonces, hermanos, ¿qué le quedaban? Amar lo poco que podían y ellas se echaban todo encima. Pero estos hombres dicen que se escandalizaban de ver a las mujeres, pero ellos no entendían que si ellos le daban otro lugar en su corazón a esas mujeres, no necesitarían hacer esas cosas, ni amar tanto los vestidos y también esos peinados que se hacían esas mujeres, porque eran peinados que si podemos ver fotos de esos pasados griegos, son peinados de peluquería. Son peinados costosos. Hoy día sería un dineral salir a la calle siempre peinadas de esa forma, con horquillas y con cosas que se ponían en su cabeza y el gasto que significaba todo eso. Entonces, hay grandes religiones griegas que se llamaban misterios o religiones misteriosas, que tenían precisamente las mismas reglas acerca del vestir que Pablo expone aquí. Pablo está exponiendo aquí un tipo de vestimenta para la mujer, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, porque, recuerden, venían de esa cultura, venían de esa generación donde Pablo tenía que enseñarle otro estilo de vida, que no era conveniente a las mujeres piadosas que vivieran de esa manera, sino que su ornato y su vestido fuera la piedad, y las buenas obras también, como él enseña en otras cartas. Bueno, entonces, fíjense en una inscripción acerca de las mujeres que decía lo siguiente: una mujer consagrada no ha de tener adornos de oro, ni de colorines, ni polvos, ni diademas, ni pelo enrevesado, ni zapatos, excepto los que se hacen de piel de gamuza o de las pieles de animales sacrificados. Bueno, eso eran las inscripciones algunas, ¿no? Y la iglesia primitiva no establecía estas reglas con carácter permanente, sino como cosas necesarias en la situación en que se encontraba. La iglesia primitiva venía formada de ese tipo de mujeres que se convertían. No solamente se convertían mujeres sencillas, mujeres humildes, también se convertían las mujeres de la alta sociedad, porque el evangelio las conmovía, porque era un evangelio de amor, era un evangelio de aceptación, donde no se la denigraba a la mujer. Entonces, muchas de esas mujeres se deben haber convertido, pero había que sacarle esa costumbre. Y también no se debía permitir que esa costumbre invadiera la iglesia y que las contaminara a las otras mujeres que no habían vivido esa vida estilo griega. Entonces, vimos el contexto en el cual Pablo se está moviendo, un contexto histórico bastante difícil,
Porque cambiar de un tiempo histórico a otro tiempo histórico, hermano, la verdad es bastante complicado. Hemos vivido, por ejemplo, etapas nosotros en nuestro país donde la mujer era sujeta, sumisa, a un tiempo de un feminismo donde la mujer se declaró liberal y se declaró por encima incluso del hombre, por encima de los principios bíblicos, y pasar de principios bíblicos a otros tipos de principios fue realmente para el cristianismo muy difícil y duro y de persecución. Entonces, imaginemos a Pablo lo que tenía que él enfrentar, de lo que incluso él también en un tiempo debe haber considerado a las mujeres, porque recordemos que cuando era Saulo de Tarso, se dice y cuenta la historia que no se respetaba ni a las mujeres embarazadas. Cuenta la historia que los perseguidores, incluido también el apóstol Pablo, las arrastraban de los pelos. A las mujeres embarazadas no le importaban, algunos hasta le abrían sus vientres y uno diría, qué carnicería, qué cosa tan cruel y tan terrible sucedía. Eso sucedía en esos tiempos, porque la mujer era nada, los niños no eran nada, los esclavos considerados igual que ellos. Entonces, de ese contexto, Pablo se convirtió por la gracia de Dios en un siervo de Dios, pero habían ciertas cosas que el entorno y la cultura lo seguía rodeando y por eso él dice, yo quiero primero que los hombres oren, era su pensamiento. Y después dice, porque no permito a la mujer enseñar. Él estaba dando su opinión. No era conveniente en ese tiempo, porque se iba a armar escándalos, se iba a fraccionar la iglesia, iba a ser todo algo terrible, tremendo. Entonces, ya vemos con Jesús en la tierra cuando viene, qué distinto, cómo cambiaron las cosas, ¿no? Cómo reivindicó la posición de la mujer, cómo la amó, cómo se rodeó de mujeres buenas y malas, porque él vino a salvar a los pecadores. Allí estaban las prostitutas, Jesús estaba con ellos. Allí estaba la mujer que había tenido 5 maridos, allí estaba Jesús hablándole y ofreciéndole el agua de vida eterna a esa mujer. ¿Cómo cambió la vida cuando Jesús vino, verdad? Bueno, veamos un poquito el contexto de Jesús también, pero vamos a hablar también del Antiguo Testamento, porque aquí hace referencia a que Adán fue creado primero y después Eva. Perfecto, Pablo lo está haciendo referencia. Veamos que en el Antiguo Testamento hubo una mujer conocida por hasta los niños, por todos, Eva, que fue creada en segundo lugar. Si vas al Génesis y lees las historias, hasta los niños te saben la historia, que fue primero creado Adán y luego fue creada Eva. Entonces, como fue creada en segundo lugar Eva, y que lamentablemente sucumbió a la seducción del tentador, Satanás, ante la oferta que le hizo, pero no nos quedemos con esa sola mujer, que aceptó el pecado, aceptó la tentación, le hizo caso a la serpiente antes que a Dios. Vayamos ahora al Nuevo Testamento y veamos cómo existe también una María de Nazaret, la que dio a luz y crió al niño Jesús, una mujer humilde, sencilla, pero que fue la que trajo al mundo al Salvador y lo crió. Luego tenemos a una María Magdalena, la primera persona que vio al Señor resucitado. Luego tenemos 4 mujeres de entre todos los discípulos, las que se mantuvieron al pie de la cruz. ¿Quiénes fueron? Solo 4 mujeres. Los demás salieron huyendo, atemorizados de que los tomaran prisioneros y los torturaran o los metieran en prisión o los mataran. Jesucristo, su maestro, estaba siendo muerto. Entonces todos salieron espantados. Todavía, recordemos, no había llegado el Espíritu Santo, que les dio fuego y poder de nuevo y que le quitó ese espíritu de cobardía. Pero fueron 4 mujeres las que no tuvieron espíritu de cobardía y se quedaron al pie de la cruz de Cristo. Priscila, con su marido Aquila, eran maestros apreciados en la iglesia primitiva, que condujeron a Apolo al conocimiento pleno de la verdad. Puedes leerlo en Hechos capítulo 18, versículo 26. Un hermoso matrimonio con un ministerio que el apóstol Pablo también estuvo allí apoyando. Evodia y Síntique, a pesar de sus desavenencias, que ya la hemos tratado en sus cartas anteriores, eran mujeres que trabajaban en el Evangelio. En Filipenses 4:2 puedes leerlo. Luego el evangelista Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas, o sea, profetizaban, tenían ministerio, tenían dones. En Hechos capítulo 21:9 tenemos las mujeres de más edad, que tenían que enseñar a las más jovencitas, o sea, eran maestras. Enseñar significa ser maestro, maestra de la palabra, maestra de la vida diaria. Eso tienes en Tito capítulo 2, versículo 3. Y Pablo consideraba a Lidia y a Eunice dignas del más alto honor. En 2 Timoteo 1, versículo 5. Y hay muchos nombres de mujeres en el cuadro de honor de los servidores
de la iglesia, por ejemplo, en Romanos capítulo 16. Es un maravilloso capítulo, puedes leerlo, todo completito. Yo solamente me voy a remitir a Febe. Os recomiendo, dice el apóstol, además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Diaconisas son las que sirven como los diáconos. Servían las mesas, estaban atentos a las necesidades de la iglesia. O sea, eran diaconisas, Febe. Si lees todo el capítulo, habla la mayoría de mujeres. O sea que en Romanos San Pablo, hablando de las mujeres en su posición de diaconisa, en su posición en otros casos como profetisas y demás, pastoras, evangelistas, en un contexto distinto, en un contexto totalmente diferente al que estamos escuchando ahora aquí en 1 Timoteo. Entonces, todo lo de este capítulo son reglas simplemente temporales, hermanos, entendamos eso. Eran reglas temporales para una sociedad a la cual se la debía sacar de un trasfondo muy difícil, como hemos dicho. Y debemos entender los trasfondos, hermano. No vamos a comparar una mujer coreana con una mujer china, con una mujer iraní, afgana. No la vamos a comparar con una mujer de Occidente. Es imposible. O sea, tenemos que ver el contexto cultural, tenemos que ver el tipo de gobierno, el tipo de opresión, el tipo de consideración que se le tienen a las mujeres en los territorios, en los lugares. Entonces, eran simplemente reglas temporales para satisfacer una situación específica, hermanos. Pero si queremos saber realmente el punto de vista definitivo del apóstol Pablo en esta cuestión, entonces vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 27 y 28. Esos versículos nos van a aclarar mucho con respecto a que el apóstol no es que lo definió como una cláusula para todos los tiempos y para todas las regiones. Miren lo que dice el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el versículo 28 dice, no hay diferencia entre judíos o griegos, esclavos o libres, varones o mujeres, porque todos vosotros sois uno o una cosa en Jesucristo o en Cristo Jesús. No hay diferencia entre varones o mujeres, los que han sido bautizados. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. En Cristo, hermanos, se borran en la iglesia las diferencias de lugar, de honor y de cargo. ¿Cómo consideraban los judíos a las mujeres? Una cosa. ¿Cómo las tenían a las mujeres los griegos? Recluidas. Y por tenerlas recluidas, se desbandaron, podemos decir, al desenfreno vanidoso, en la cual Pablo tuvo que luchar en ese lugar, en esa región, con esas costumbres, para reivindicar a la mujer. Pero en Roma, ya en el libro de Romanos, ya vemos otro pensamiento diferente. Ya no hay diferencia. Ante los judíos decían que los esclavos, las mujeres o los niños eran la misma cosa. Pero acá ya el apóstol dice, no hay diferencia entre judíos o griegos. Porque antes sí que las había. Entre judíos y griegos sí que habían diferencia, no. Los que han sido bautizados en Cristo Jesús ya no. Los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, lavados por la sangre y bautizados en Jesucristo, ya no hay diferencia entre esclavos o libres. Todos son iguales. Entre varones o mujeres. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Sin embargo, este pasaje termina con una verdad indudable. Cuando dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Eso nos debe acompañar a las mujeres, la modestia. Entonces, vemos que este pasaje termina diciendo que la mujer dice que se va a salvar criando hijos. Probablemente, en el sentido sencillo, que aquí se quiera decir que las mujeres encontrarán la salvación no en hablar en las reuniones, sino en la maternidad, que es su corona y que muchas veces no se valora. No se tiene en cuenta el valor de una madre cuando sus hijos son pequeños.
Cuando sus hijos son pequeños, la mujer no se tendría que enfrascar tanto en los ministerios y en los dones, sino enfrascarse en los niños, enfrascarse en llevarlos a los pies de Jesucristo a sus hijos. Esa es la corona que la va a coronar a la mujer, más allá de tener un púlpito, de tener un puesto, un honor, una fama. Y que sus hijitos anden corriendo por ahí sin conocer nada, sin ser enseñados, disciplinados, exhortados ni amados. Entonces el apóstol Pablo tiene que decir eso, que se va a salvar engendrando hijos si permanece en fe, en amor y santificación con modestia. Entendamos ese principio. Porque yo observo que hoy en día no les gusta a la mujer ser madre. Son pocas las mujeres. A la mujer hoy en día le gusta ser profesional. A la mujer hoy en día le gusta ser una ministra en la iglesia. ¿Y le gusta ser madre? ¿Será que yo he amado tanto ser madre? Que a todos lados me iba con mis 4 pequeños. Para mí era una alegría, que a veces me admiraban. Recuerdo que una vez entré a una clínica y eran chiquitos los 4, yo entré con los 4. Y se acercó una persona y me dice, ¿se la ve tan tranquila usted con 4? Con los 4 hijos ha venido a la clínica y para mí era tan normal y era el momento de mayor amor donde yo podía estar sola con mis hijos. Los amaba a mis hijos, los amo a mis hijos. Y creo haber sembrado en sus corazones una buena siembra. Ya son grandes, ya se están casando, se nos están yendo de los nidos. Pero creo que esa es la corona más grande de toda mujer. No enfocarse en el profesionalismo, en qué voy a trabajar, en qué carrera, que está bien, la necesitamos en estos tiempos. Hoy no se puede a veces vivir con un solo sueldo. Las mujeres son acarreadas y llevadas a tener que salir de casa y tener que trabajar muchas de ellas. Pero el apóstol Pablo está diciendo, en ese entorno, en ese contexto, se van a salvar engendrando hijos, pero si permanecen en algo fundamental, en la fe, en el amor y en la santificación, con modestia. Entonces, queridos hermanos, no debemos leer este pasaje como una barrera para el trabajo de las mujeres en la iglesia, no, sino a la luz de su trasfondo judío y griego. Y debemos buscar el punto de vista permanente de Pablo en el pasaje en que nos dice que las diferencias se han borrado y que hombres y mujeres, esclavos y libres, judíos y gentiles son todos igualmente elegibles en el servicio de Cristo. Que el Señor nos ayude a honrar a la mujer en el debido lugar que debe ser honrado, sin desmerecerla ni tampoco adjudicarle más, porque todo exceso es pecado, hermano. O dar de más o quitar es pecado. Entonces, cada uno en la posición que Dios nos ubique acá en la tierra, lo respaldemos con su palabra. Y que la vida de las mujeres vaya acompañado siempre con modestia, como el apóstol Pablo decía. Que la modestia y la piedad sean nuestro vestido. Más que esas pobres mujeres que tenían que ponerse tanta joya y amar eso porque no tenían el amor de sus hombres. No tenían el amor de una sociedad que la desmerecía, que la consideraba, creo que menos que un animal, porque al animal no se lo considera una cosa. Una cosa es algo que no tiene vida. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude a honrar a la mujer y que la mujer sepa también establecerse en su lugar sin vanagloria, sin orgullo, sin soberbia. Porque esta posición la ha puesto Jesucristo de Nazaret. Ya hemos visto cómo Jesucristo amó a la mujer y la posicionó. Entonces, cuidado, porque ese lugar debe ser realmente ocupado con temor. Que las mujeres nos ubiquemos, que los hombres nos ubiquemos ante los ojos de Dios, porque daremos cuenta de todo. Cómo el hombre considera a su mujer en la casa, cómo el hombre considera a la mujer en la iglesia y viceversa. Cómo la mujer considera al hombre en la casa y cómo la mujer considera al hombre en la iglesia. Siempre recordando que la cabeza de todo es Dios, que luego en la tierra el hombre y la mujer está por debajo del hombre. Entonces así vamos a ser prosperados y bendecidos, y nuestras generaciones también van a ser benditas. Que el Señor nos bendiga a todos.